Me llamo Pedro Pitarch, tengo un estudio que se llama Pedro Pitarch Architectures and Urbanisms y trabajo en él desde 2017, que es cuando realmente se funda el estudio. Previamente ya había estado desde 2015 desarrollando o comenzando poco a poco mi práctica profesional. Me formé en la ETSAM de Madrid y en el Politécnico de Delft. Y previamente, antes de montar mi práctica, trabajé mucho tiempo en el estudio de Federico Soriano y también en OMI en Rotterdam. El estudio realmente comienza de una forma muy orgánica. La verdad que comencé primero a hacer concursos por mi cuenta, convocatorias, y poco a poco se fue desarrollando un cierto interés en realizar un determinado tipo de proyectos o un enfoque hacia una práctica profesional que fue definiendo lo que ya en 2017 se estabilizó con una estructura más estable de estudio, que es la que se ha ido desarrollando hasta ahora y que fundamentalmente se ha centrado en, por una parte, el desarrollo de proyectos públicos a través de convocatorias como concursos y demás, pero también una parte muy importante del estudio que se centra en investigación, asociado a proyectos de investigación y también la actividad docente. Estuve en un inicio vinculado a la Bartlett en Londres, en University College of London, donde estuve dando clases durante 2 años y actualmente soy profesor asociado en la ETSAM. Y realmente desde un inicio esa actividad docente y esa actividad de investigación fueron bastante a la par, de tal forma que muchos de los intereses que iba desarrollando en proyectos de investigación para bienales, para instituciones o para universidades, también informaban un poco a los concursos y a las temáticas que se iban desarrollando un poco en los concursos. Creo que un poco ese tándem, de un poco el empuje que iba dando a nivel intelectual y de reflexión, la academia, la investigación, fue un poco también potenciando la energía del ritmo frenético y un poco constante de ir haciendo concursos, que de una forma igual, yo creo que si hubiese sido solo los concursos hubiese sido un mayor desgaste a nivel físico y profesional. Desde ese momento se fue desarrollando el estudio y siempre he ido también desarrollando la práctica bastante en colaboración con otros estudios, a veces estudios emergentes, otras veces estudios más asentados y también ingenierías o aparejadores o otro tipo de profesionales de cara al desarrollo de todos estos proyectos. En cuanto al propio estudio, la verdad que no... también yo creo que por el rango de edad en el que me encuentro no hay una especialidad muy exacta de un tipo de proyectos, sino que intentamos abarcar proyectos desde proyectos a pequeña escala, como pueden ser exposiciones. Hemos trabajado para Arco, por ejemplo, estamos trabajando ahora para el Museo del Traje, desarrollando proyectos expositivos, pero también proyectos a mayor escala, como la escala ya más de edificio, sobre todo a través de concurso público, e incluso proyectos más grandes, más a nivel urbanístico, metropolitano, y a una escala más de master plan, como por ejemplo actualmente estamos desarrollando un par de proyectos que vienen de las convocatorias de Europan, en diferentes localizaciones de Europa, a nivel urbanístico. En ese sentido, yo creo que es bastante importante para nosotros no habernos especializado mucho en un determinado tipo de proyectos. Hay estudios que igual se especializan más en hacemos edificios públicos tamaño medio, y creo que esa carencia de especialización quizás también es una de las cosas que definen al estudio, porque nos permite un poco enfrentarnos con la misma intensidad a temas de escala muy pequeña y temas de escala muy grande, ¿no? El estudio realmente se establece de una forma más con la estructura o materializada con la estructura actual en 2017, justo a través o en el momento en el que ganamos el segundo premio para el concurso internacional del Museo de Chipre, que fue un concurso internacional anónimo en el que participé en la primera fase. Se presentaron muchos estudios internacionales, muchas prácticas que luego pudimos ver cuando salieron los resultados, y muchos de ellos eran oficinas que realmente admirábamos.
A la hora de afrontar el proyecto del concurso de Chipre, tampoco diría que teníamos una fórmula escrita muy reglada. En ese momento la práctica venía bastante más de una aproximación menos profesionalizada, en cierta forma, más desde todavía tirando un poco de la herencia universitaria de los primeros años y más informal, en cierta forma, y fue un poco una suerte poder ganarlo, ¿no? La verdad que tampoco podría decir que hay una fórmula de cómo ganar un concurso, porque es un cierto riesgo y un cierto sacrificio el echar concursos que muchos de ellos hay que asumir que lo lógico y lo normal es realmente no salir premiado, no es lo normal a la hora de hacer un concurso, la excepción es poder ganarlo. Entonces tuvimos la suerte en ese momento de poder salir premiado, un segundo premio, pero si se compara a nivel anual o a nivel bianual, hubo otros 10 premios primeros y otros 10 premios después que no se consiguieron nada, ¿no? Otros 10 concursos antes, 10 concursos después que no se puntuaron. El concurso del Museo de Chipre fue, la verdad, un gran reto porque era un museo arqueológico nacional de un país como Chipre que tiene una gran historia a nivel arqueológico. No era tan solo el edificio del museo en sí, sino que conllevaba la reestructuración de toda un área urbana junto al antiguo museo del que este museo realmente era la extensión. Era un museo realmente masivo a nivel de metros cuadrados y que tenía un programa muy complejo, ya que no era solo el espacio museístico, que nosotros planteábamos una extensión del espacio paisajista exterior con el espacio interior del edificio. Realmente era una situación entre la arquitectura y el urbanismo, en el que el interior del propio edificio no era tanto arquitectura, sino que era más bien una continuación de ese urbanismo, ¿no? Estas maquetas son las primeras pruebas que fuimos haciendo durante la segunda fase para ver la relación entre la compacidad de las piezas que tenían un programa muy restringido como elementos estructurales de toda la cubierta que lo circundaba para definir un espacio muy continuo en la parte inferior y conseguir no tener ningún tipo de estructura en toda la parte expositiva, que se intentaba que fuese un espacio muy paisajista y muy urbano. El lenguaje gráfico del estudio, la verdad que es una parte muy importante de mi práctica profesional, porque desde muy al inicio de la propia práctica, cuando todavía era una práctica más informal y no establecida como ahora mismo como un estudio de arquitectura, había una actitud, una determinada ambición de definir ese lenguaje ya no solo de construcción, sino de comunicación y de representación. Creo que ahí quizás hay una cierta también influencia de mi formación como músico. Previamente a formarme como arquitecto, estudié en el Conservatorio de Música y he tenido siempre mucho interés por la composición musical. Quizás esa herencia de esa formación musical y la percepción o la concepción de la planimetría arquitectónica casi como una partitura que puede ser interpretada de diferentes formas por diferentes músicos, ha sido algo que he tenido muy presente desde el inicio. En ese sentido, para mí era muy importante ir definiendo un lenguaje de representación que pudiese incorporar situaciones que fuesen muy disciplinares, como es construir un edificio, y otras situaciones que no fuesen disciplinares, como son determinadas situaciones que tienen que ver con economía, con sociología, con eventos, que es una cosa, incluso eventos musicales, que es algo que a nivel de investigación también mi práctica se ha visto muy vinculada. Poder definir este lenguaje de una forma muy técnica, pero que a la vez pudiese recibir toda esa información de todas esas capas culturales, era un reto al principio y creo que es algo en lo que seguimos empeñados en seguir desarrollando y quizás es lo que más ha definido al estudio. Por una parte, la actitud, esa ambición de incorporar cosas que no eran disciplinares dentro de la disciplina y la actitud de querer representarlo con un lenguaje muy técnico, muy disciplinar,
todas esas cosas que no eran disciplinar. Quizás ese lenguaje y esa actitud ha sido un poco lo que más ha definido la forma de enfrentarnos a los proyectos y que también nos permite, en cierta forma, algo de soltura para enfrentarnos a proyectos que son pequeños, expositivos, efímeros o proyectos mucho más a largo plazo, grandes, de una escala más de master plan o urbanística. El proyecto de CLESA es el primer concurso que gané con un primer premio y la verdad que fue muy importante también para definir la actitud del estudio. En ese proyecto lo más relevante era que el encargo del proyecto o el enunciado del proyecto no definía un programa, sino que el propio encargo del proyecto implicaba definir un programa que fuese susceptible de poder implementarse dentro de la estructura de la nave original de esa ruina industrial de Alejandro de la Sota. Este segundo proyecto es una vivienda unifamiliar en la que teníamos que distinguir muy claramente un programa muy público para toda la familia y una serie de cápsulas mucho más privadas para los diferentes elementos o los diferentes individuos de la familia que eran muy diversos y no tenían tanta relación entre sí. Este proyecto era una casa mortuaria en un pequeño pueblo de Portugal y lo más interesante de ello era que es un programa que es muy restringido en el tiempo e intentábamos que funcionase más como una máquina, como un elemento que pudiese ser utilizado por los individuos del pueblo y de la municipalidad para diferentes programas en diferentes ocasiones. La convocatoria de Europan para mí ha sido bastante importante, ya que hemos premiado en la última convocatoria 3 proyectos en los que participamos, uno de ellos como ganadores en la municipalidad de Aalst, en Bélgica, que es una localidad que está muy próxima a Bruselas, y es un proyecto que es muy interesante para nosotros porque tiene una ubicación muy próxima al casco histórico y inmediatamente conectada con la infraestructura de tren, de tal forma que permite una posibilidad de implementación muy ligada a la densidad de la ciudad de Bruselas, pero por otra parte con un arraigo local muy vinculado a la propia localidad de Aalst. Los concursos para mí, para mi estudio, han sido muy importantes porque nos permiten acceder a otro tipo de proyectos y a proyectos de una escala e incluso de una relevancia social que a través de encargos, sobre todo para una práctica joven, es mucho más complicado de acceder. Por supuesto tienen un riesgo que es la posibilidad de ir perdiéndolos, que es, como comentaba antes, un poco lo normal. La excepción es conseguir ganarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los concursos para mí también son una herramienta de investigación, son una forma de ir definiendo ese lenguaje arquitectónico que define mi práctica y, por otra parte, también son un poco una inversión a largo plazo. Hay muchas veces que se hacen una serie de concursos que no se ganan, pero que van definiendo un campo de investigación que luego permiten desarrollar otros proyectos a nivel privado, a nivel de encargo privado o a nivel de otro concurso o a nivel de un proyecto de investigación. Por eso, en mi práctica es muy importante esa casi carencia de definición de los límites entre lo que es la práctica pragmática de estudio, la práctica de investigación y la docencia, porque determinados proyectos permiten un poco ir alimentando, ir informando las otras partes. Proyectos de concursos que son perdidos nos han permitido pues desarrollar determinados proyectos de investigación para una institución, para una bienal, que si no hubiesen tenido la intensidad necesaria o el background necesario para poder acabar siendo con la relevancia que tienen, ¿no? La docencia para mí ha sido muy importante desde un inicio porque también ha permitido un poco ir empujando de energía la práctica profesional y también mantenerse en cierta forma fresco en cuanto a la reflexión crítica de la aproximación profesional. Cuando estás en un estudio exclusivamente, al final el pragmatismo del estudio te tiende a mantenerte dentro de unos límites de confort. Creo que la docencia es muy importante porque te saca de esos límites de confort y permite
enfrentarte de una forma más crítica a la práctica profesional. Yo desde bastante al inicio de mi práctica me empezó a interesar bastante la docencia. Ya cuando era alumno me parecía muy interesante la docencia, y la primera actividad docente que tuve fue realmente en Bartlett, en Londres, a través de ser Teaching Fellow, y posteriormente he sido, o soy actualmente, profesor asociado en la Universidad Politécnica de Madrid, en la ETSAM. Creo que es algo que también ha definido mi práctica profesional en ese sentido de retroalimentación entre ambas. Yo creo que la forma de acceso a la docencia, o la forma del momento de comenzar a vincularse a la docencia, para mí fue algo muy orgánico. En realidad estaba haciendo muchos concursos de ideas, convocatorias de research, open calls para papers, para determinadas publicaciones, ¿no? Entonces, al final, toda esa actividad, en cierta forma, también te va ligando bastante a la docencia. En el momento en el que también haces una actividad investigadora, conlleva una serie de invitaciones, muchas veces para hacer conferencias, lectures, etc. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que me interesaba, a través de invitaciones en universidades, tanto nacionales como extranjeras, para dar conferencias. Fui poco a poco, quizás a través, yo creo que de las conferencias, practicando en cierta forma esa actividad docente. También siendo invitado a CRITs de universidades, y eso fue en cierta forma consolidando la carrera de posteriormente poder acceder a la docencia de una forma más estable, como profesor, llevando una unidad en caso de Bartlett, o vinculado a una unidad docente en el caso de Madrid.